Muy bien. A ver, Estamos en vivo. Hola a estamos todos. en vivo. Hola a todos. Ya por fin. Hombre, qué gusto verlos a todos. A pesar que sea así, ¿no? Funciona. Entonces, Vamos a pasen. esperar a que se junte un poco de más personas. Vamos a pasar el enlace a todos los que nos estén escuchando. Vamos a revisar en las páginas. Oye, sigue llamándose. ¿Sigue llamándose prueba? Sigue llamándose prueba. Vamos a cambiar de nombre ahorita por editamos. ahí. Settings, ahorita lo cambiamos. Excelente. Muy bien. ¿Cómo se cambia esto? Ahorita se los voy a mandar a todos mis WhatsApps, todos los que estén en Acá está. una disculpa de antemano. ¿Cuál es? Elecciones. ¿Cuál era nuestro título? Personas, palabras y poder. Eso. Elecciones Estados Unidos 2020. Palabras y poder. Elecciones USA. Bueno, EEU. 2020. Exacto, no. Perfecto. Save changes. En retos. Save changes. También hay que subirlo al evento. Y entonces, ok, bueno, pues entonces vamos rápidamente en lo que se junta gente a moverlo a las redes. Cualquiera de la página que quieran, escojan. Debe estar en las 3 ya en vivo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver dónde más. A compartir promiscuamente. Si cuando lo comparto sigue saliendo prueba, ¿es normal? Supongo que sí, ¿no? Sí, no importa. Ya le cambié el título, debería de servir. Maravilloso. Y por último... Ya estamos al aire. Súper. Pues bien, en lo que se reúnen más, mientras vamos saludando a todas las personas que están uniendo. Ahí estás, Enrique Macedo, gracias por unirte. Grandes amigos, alumnos, exalumnos. ¡Wow! No puedo creer, también gente de otros lados. Tengo un amigo español que anda por aquí, seguro organizó una fiesta pues muy tardía, ¿no? Entonces, maravilloso también. Son por allá las 2 de la mañana, o sea que gracias por vernos también. Listo, creo que Manchita andaba por acá y se salió, ahorita regresa. Si les parece, vamos a dar un par de minutos más y empezamos en punto de las 7:05. Aquí estás, Andrea, gracias. Disculpen, cerré el programa. Aquí soy estamos. una señora. Qué difícil es esto de la tecnología, hombre. Híjole, mano, para alguien de mi edad. Ay. Muy bien, para los que están sumándose, les vamos contando un poquito. Buen Gabriel García Yolí, el Instagram también, exacto. Enrique Siqueiros, la maravillosa Manchita, alias Andrea Ortega, y no al revés, ¿no? Y un servidor, Adán Aguilar, todos amigos, todos apasionados de este tema, y todos creyendo que podemos compartir con ustedes alguna opinión que nos dé un poco de luz sobre las elecciones, y también, ¿por qué no?, alguna reflexión que nos pueda servir pues para pensar también en la democracia en general. Vamos a ver qué sale por aquí. Dice el buen Enrique, juegue. Vamos a ver un minutito más. Es esto de la tecnología. Y ya un poco de delay, no pasa nada. Mientras comenzamos y cada quien puede ir mostrando sus souvenirs estadounidenses que tienen por ahí. Tú al final, Enrique, porque de verdad te pasaste, pero por lo veo que Gabriel tiene su bandera orgullosa de Estados Unidos, muy bien. Pero además traías otra cosilla por ahí, ¿no? Mi bourbon. Ah, el bourbon. Porque esta es una conversación estrictamente entre amigos, entre amigos, la verdad, platónico, así que tiene que haber un lubricante social. Así es, y sobre todo para hablar de estos temas que de verdad están... necesitamos un pequeño trago. Andrea también tiene ahí a su santísima trinidad de los sátiros políticos. Stephen Colbert, Jon Stewart y
John Oliver. Y el buen John Oliver, Así jefazo, todos ellos. Y Enrique tiene ahí algo muy interesante que también nos puede mostrar. Qué fuerte, Enrique. Un documento histórico, señoras y señores, 2016, un día después de las elecciones, comprada un chino en Washington. Por supuesto, made in China. Made in China. China. La ironía es deliciosa. Como debe ser. Si me preguntan a mí, yo solo tengo acá mi biografía de Lincoln. Que por cierto, me regaló Gabriel en un cumpleaños, entonces bueno, ahí anda, Obviamente. ¿no? Para que nos acompañe, para que ponga un poco de orden, porque así como Trump, también Lincoln hizo muchas cosas por la comunidad afroamericana, ¿no? Como bien dijo en su segundo debate. Que por lo menos tuvo la humildad de decir, desde Lincoln, nadie. Exacto. Y, no, pero luego dijo, bueno, quizá Lincoln. Sí, quizá. primera vez en su vida que se pone en segundo lugar de algo. Pero dijo y quizá, más o menos. Todavía. Y más o menos, exactamente. Pues bien, ya son las 7:06. Vamos a ver cómo estamos ya para dar inicio a nuestro, a ver, nuestro análisis. ¿Qué pasa? Lo comparto en... Salud, por cierto. Salud, muchachos. Salud a en todos. Instagram, que no puedo. Porque en efecto la edad me... Te juega en contra. Edad. Así pasa. No pasa nada. Estamos mayores, ya. Ya, pero hay que aceptarlo con dignidad y con... Estamos de acuerdo que estamos mayores. Sí. Hay que abrazarlo. O sea, ya han sido muchas décadas de que estábamos ahí en el jardín central de la Universidad Panamericana. No, bueno. Exactamente, cuando todavía había jardín. Cuando podía uno todavía entrar al jardín central y sentarse bajo la higuera. La higuera. Sí. Qué tiempos. Tiempos aquellos. Enrique, ¿pudimos compartirlo en el Instagram de Retor? En eso andamos. Venga. Eso es que el Instagram está un poco complicado. Sí, el Instagram es más complicado, pero bueno, ahí va saliendo. Mientras, a ver quién más nos acompaña. Nos saludamos. Yo tengo que... Venga, también ahí hay algunos alumnos. Bueno, a ver, jóvenes, esto es fuera del horario de clases, así que salud, por supuesto, ¿no? Con calma, no pasa nada, vamos a disfrutar. Muy bien, Felipe, claro, Mauricio. Bien, pues a ver, son 7:08, yo creo que ya vamos comenzando. Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse desde las diferentes páginas. Se preguntarán qué tiene que hacer una editorial como Alios Ventos, un programa de promoción de la ciudadanía a través de multimedia como lo es Política de a Pie, una consultoría en temas de diálogo y de soft skills como es Retor Consultores, también un proyecto tan interesante de stand-up con que tiene Manchita, Andrea Ortega. Se preguntarán qué hacemos todos aquí. Queremos compartir algunas ideas, algunas reflexiones, algunos chismes, ¿por qué no también? Para entender mejor qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, en donde los norteamericanos van a votar por mantener a Trump o darle la vuelta y aceptar al buen Biden allá por el martes. Entonces, pues vamos a pensar un poco en esto, pero antes de comenzar con los initial remarks o opening statements que tienen nuestros compañeros, antes de eso vamos a hablar de qué es lo que hay, de dónde venimos, y venimos de antes de 2016, cuando sucedió algo muy interesante. Trump se lanzó a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos. Si nos puedes compartir el video, Gabriel. Bueno, voy a compartirles Tengo miedo. No tengas miedo, amigo. Ya mucho ha pasado, pero todavía share audio. ¿Allí se ve ya? ¿Está viendo? Ok, bueno. Entonces, empezamos. Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2020.
16. Do it. Do it. Look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run. Which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones right now, Donald Trump. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. So right now we have Hillary's about 75 or an 80% favorite with different versions of the forecast you can look at. Poll has Hillary Clinton up by double digits nationally, 12.50 to 38 in four-way race. Clinton leading in Florida, Clinton leading in North Carolina, Clinton leading in Ohio, Clinton leading in Nevada. I could go on and on and on. I continue to believe Mr. Trump will not be president. And so, right now, Mr. Trump, to answer your call for political honesty, I just want to say, you're not going to be president, all right? It's been fun. It's been great. I love you. But come on, buddy. We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. That's CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. Huge win for Donald Trump. Donald Trump, we project, will win in Kentucky, in Indiana, with its 11 electoral votes. West Virginia, Tennessee, Mississippi, South Carolina, Alabama, North Dakota, with its 3 electoral votes, and South Dakota, Texas, Arkansas, Louisiana, the state of Montana, North Carolina, Georgia, Iowa, Utah, Wisconsin, Arizona, Kansas, with its 6 electoral votes, Nebraska with its 5 electoral votes, and Wyoming with its 3 electoral votes. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Oh, santo cielo, qué fuerte, pero ahí es donde estamos. Qué bonito se siente, ¿no? Qué A padre. ver, casi me bebo de un solo trago esto, nada más de estar viendo. Pues sí, recordando esos tiempos. Yo recuerdo que al día después de que se dio su triunfo, estaba en clase y estaba de muy mal humor, de verdad, pero a ver, fuimos testigos de algo histórico y eso es algo importante. Entonces, el día de hoy me gustaría que nuestros 3 invitados, ¿no? Yo fungiré como moderador, el buen Gabriel García Yolí, el buen Enrique Siqueiros, la buena Andrea Ortegalí. Los 3 nos van a comentar de alguna u otra manera qué es lo que destacan con mayor precisión de lo que ven en estas elecciones. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es particular? Ahora bien, cada uno de ellos tendrá una perspectiva distinta y me explico. Andrea Ortega va a hablar desde la sátira política, desde la cuestión de que, pues sí, muchas cosas en política pueden parecer bromas y sin embargo la mejor manera de entenderlos a veces es riéndonos y haciendo sarcasmo. Ya nos dirás tú más, Andrea, además con tu larga trayectoria como actriz y en los medios, entonces nos dirás más a detalle. Enrique Siqueiros nos va a dar también una perspectiva desde la retórica y la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá atrás con la forma en la que se comunican los mensajes políticos, la forma en cómo también los recibe la audiencia y la relación entre ambos? Y el doctor Gabriel García Yolí nos hablará desde el punto de vista histórico, profundo, contrastante, y bueno, para también dejarnos a todos un poquito el ojo cuadrado. Así que ya me callo, sin más por el momento, le doy la palabra a Gabriel. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Adán. Gracias a todos que nos acompañan aquí. Yo, para empezar así muy brevemente, me encontré una cita inmejorable del historiador Walter Laqueur, que dice así: el Partido Demócrata era liberal y ligeramente de centroizquierda en apariencia, progresista pero no demasiado, a favor de la reforma más temeroso de ir muy lejos muy pronto. Tenían unos cuantos profesores entre sus simpatizantes y alguno que otro banquero e industrial. Sin embargo, para la mayoría de los académicos resultaba francamente inaceptable, porque los partidos burgueses nunca son, casi por definición, militantes,
por lo que el Partido Demócrata era el menos militante de todos los partidos. Al centro de su impotencia, decía Walter Laqueur, se hallaba el humor activista de la generación más joven, un radicalismo no pensante y sin rumbo que prefería los gritos a los discursos y las marchas a las discusiones largas e inconclusas. Ese radicalismo bien podría dar un bandazo a la izquierda o a la derecha o a ninguna parte. Y no solo en las universidades el rechazo al sistema y sus intereses creados, camarillas y estructuras permeaban en la clase media. Los izquierdistas atacaban sistemáticamente a la República y todo cuanto representaba como algo del todo podrido, mientras que los derechistas creían que la corrupción del sistema era tal que cualquier orden político que tuviera un mínimo de éxito significaría una mejoría. Al mismo tiempo, claro que se quejaban de que la izquierda era poco patriótica. Ambos bandos estaban sumamente descontentos, aunque fuera por diferentes razones, frente al estado de las cosas. No había la más mínima disposición ni voluntad para tomar en serio los puntos de vista de los otros, mucho menos para llegar a algún acuerdo. No más que Walter Laqueur dijo eso, adivinen cuándo. Porque no estaba hablando del Partido Demócrata de Estados Unidos, estaba hablando del Deutsche Demokratische Partei en 1930. Entonces, pero bueno, a ver, no, tranquilos. ¿Por qué la violencia tan rápido, hombre? Tranquilos todos. No que estábamos entre cuates, Exacto, ya estás tan fuerte. A ver, tranquilos, porque... ¿Cuánta violencia? Estados Unidos no es la República de Weimar. Estados Unidos tiene 250 años de ser una democracia, la República de Weimar tenía 15. Estados Unidos no acaba de salir de una derrota de una guerra mundial humillante, ni de una gran depresión con millones de desempleados. Bueno, ese último está por verse. Definitivamente Donald Trump no es Adolf Hitler, ni George Biden es Ernst Thälmann, que era el caudillo del Partido Comunista alemán. Las milicias estas de white trash que vemos allí pululando por las calles de Estados Unidos no son los Freikorps alemanes, y los saqueos que hemos visto en ciudades de Estados Unidos tampoco son los Rotfront Kämpferbund, que eran las milicias comunistas. Kenosha y Portland no son Berlín y no son Múnich, así que bueno, la historia no se repite, pero rima. Y estas analogías son importantes, no tanto para hacer comparaciones facilonas, creo yo, sino para ir rastreando estas rimas, estos paralelismos con el pasado, porque son herramientas de diagnóstico muy importantes, porque ¿qué sí tenía la República de Weimar? Que Estados Unidos, si no tiene ahorita, parece estar encaminado cada vez más hacia allá. Pues un sistema disfuncional y como no funciona, cada vez pierde legitimidad, que tiene narrativas divergentes sobre cuál es el problema, o incluso ya los mitos fundacionales se empiezan a separar. Ya cada vez hay menos presupuestos en común este lugar común de es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Pues si siguen las cosas como van, eso está por verse. Y ciertamente cada vez hay un mayor encono entre los bandos. En la Alemania de Weimar los comunistas acusaban de fascistas a todos los que estaban a la derecha del Partido Comunista, es decir, a los socialistas, a los socialdemócratas, y a los centristas, y de allí para todos los demás. O sea, todos eran fascistas y por lo tanto todos había que destruirlos igual. Y la derecha alemana, tanto la conservadora, la monárquica, los militares, como la derecha revolucionaria, los nazis, la extrema derecha, detestaba por igual y ponía en el mismo saco a los intelectuales, a los artistas, a los liberales, a los socialdemócratas, al partido centrista católico y por supuesto a los comunistas. Entonces, eso que dice Walter Laqueur de no había la más mínima disposición ni voluntad para tomar en serio los puntos de vista de los otros,
muchísimo menos para llegar a un acuerdo mínimo y resolver los problemas que son los que están en la raíz de toda esta crisis de legitimidad y de disfuncionalidad, pues en el fondo es el verdadero problema. Y esto lo estamos viendo no nada más en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Ciertamente, muchas de las cosas que digamos aquí sobre Estados Unidos, pues el reflejo es prácticamente imposible de no hacerlo. Oye, te lo digo, Trump, para que lo entiendas, Andrés Manuel, o Jair, o Boris, o Emanuel, o etcétera. Inserte aquí su líder político. Y creo que quizá esa es de las cosas más importantes que tenemos que discutir a propósito de estas elecciones pues importantísimas que serán el próximo martes. Así es, Gabriel. Yo creo que esto, de hecho, es algo histórico también por lo que mencionas, no solo por lo que está en juego, sino por el significado y la relevancia en el ámbito mundial, en el contexto en el que nos encontramos. Ahora bien, mucho de lo que está sucediendo en la presente elección estadounidense, algunos lo califican de broma, algunos lo califican de espectáculo, de show. ¿Qué nos puede decir la sátira política? Sobre todo con el propósito de entender mejor qué es lo que está sucediendo. Andrea, cuéntanos. Muchas gracias, Adán. Pues mira, no es que la sátira nos esté diciendo nada nuevo. La sátira lo que hace es darle una perspectiva mucho más potable a la cantidad de información abrumadora que hay alrededor de esta elección, y no nada más desde esta, sino que la sátira política y la comedia sí han visto un cambio radical desde esa vez que bajó Donald Trump las escaleras y anunció esa escalera eléctrica y anunció su candidatura, su precandidatura en ese entonces, hasta hoy, 4 días antes de la que es probablemente la elección más importante de la historia de Estados Unidos moderna. La principal problemática, creo, que hay en el papel de la sátira hoy en día es más que el crafting, más que la creación de la sátira y más que la escritura de la comedia, está más bien en los públicos. Es decir, la nación está tan dividida que lo que está sucediendo con la comedia es que toda esta gente que está aquí y Saturday Night Live y los columnistas de sátira de el New Yorker y del New York Times y de The Onion y tal, están haciendo esta expresión anglosajona muy clara que es they're preaching to the choir. Le están hablando a gente que ya están de acuerdo con ellos. Entonces difícilmente la sátira está cumpliendo una chamba de cambiar opiniones políticas, sino nada más está reforzando esta división que ya existe. Eso no quiere decir que no sea muy entretenido para nosotros los progres. Estoy hablando específicamente de Enrique y de mí. Jamás insultaría a Yoli llamándole progre, pero que lo disfrutamos un montón, ¿no? Y porque es una cosa que nos reafirma y que pues desde luego hay un sesgo muy claro entre la comedia hacia la izquierda. Por lo general los comediantes son de un corte mucho más liberal. No se puede esperar otra cosa de ellos, o sea, esperar objetividad dentro de la comedia política en Estados Unidos es una estupidez. Hay gente que lo hace, pero es una estupidez. El problema es justamente el sesgo de públicos. Platicaremos más adelante qué es lo que está haciendo la gente del otro lado del pasillo, porque ese sosiego que encontramos nosotros en la comedia, el otro lado del pasillo lo está encontrando en una cosa más peligrosa, que son las teorías de conspiración. Ah, exactamente. Tienes que hablarnos más de ello porque de verdad que también en esta elección particularmente esto ha salido muchísimo. Retomo lo que dices, fíjate, es interesante porque la comedia igual y ya no nos está ayudando a tomar decisiones, pero sí nos ayuda a masticar la información. Aquí también en México han surgido algunos comediantes que nos ayudan a entender las noticias de manera, pues quizá más ligera, como dices, más potable. Y bueno, obviamente viene con un sesgo, pero también viene con una adecuación a las audiencias.
hoy consumimos información de manera distinta. Hoy las audiencias son distintas y también los proyectos políticos y su promoción tiene que ser distinta. Así que ahora sí que, Enrique, si quieres darnos un poco de luz conforme a esto, conforme a tu perspectiva desde la retórica y desde la filosofía, ¿cómo estamos entendiendo esta elección? Pues bueno, no sé si luz, pero lo que puedo platicarles, empezando con lo que decía Andrea, ahorita es protagonista la comedia, y yo les tengo que confesar que mucho de mi generación y yo mismo empecé a voltear hacia la política gracias a cierto dude que se llama Chumel Torres, y me da mucha vergüenza decirlo, y me da mucha vergüenza, pero gracias a que me reí un día de la política, de que estaba exhibiendo al señor de la basura, empecé a voltear a la cosa pública. Y bueno, y hay que aceptar nuestro humilde origen. Pero lo que les quiero platicar el día de hoy es una historia. ¿Qué es el sueño americano? El sueño americano es vivir en una tierra donde la libertad, donde el trabajo duro, puedes lograr lo que te propones. Y así fue. Pero en los años 70 vino China y nos quitó los trabajos. Los migrantes trajeron al crimen a las calles y la élite quitó los lugares en las universidades. Se corrompió el statu quo y el ciudadano de a pie estadounidense despertó abruptamente del sueño americano. No hay seguridad, ni libertad, ni oportunidades en esa tierra. Pero llegó un jugador astuto como serpiente y se abrió paso con engaños y forcejeos, aprovechando los huecos que dejó este escenario corrupto, y venció a la malvada élite y dio esperanza a la clase apestada, the basket of deplorables, los trabajadores. Bueno, ¿por qué dibujo esta caricatura y por qué cuento una historia? Porque las elecciones del 2016 nos recordaron algo que se sabía antes, pero que se olvidó, que los ciudadanos promedio, los que nos interesan, por ejemplo, en política de a pie, somos animales súper simples y con una capacidad cognitiva, intelectual muy disminuida. No sabemos qué hacer con grandes datos aislados y grandes cantidades de información. No sabemos dónde ponerla, no sabemos qué hacer con ella. No sabemos, lo que nos mueven a nosotros son las historias, con las que podemos empatizar, con las que podemos conectar, las que generan placer y dolor. Somos animales bien sencillos. Y en política de a pie nos gusta poner atención en ese votante promedio que somos nosotros y que somos el votante promedio norteamericano, que es masificado, que somos masificados, que somos medianos. Entonces, yo quiero leer a los candidatos, a Biden y a Trump, con sus narrativas, no tanto con los datos duros porque no les sirven al ciudadano promedio. Y eso aprendieron Estados Unidos en el 2016. Y para eso, para leer a los candidatos, voy a volver a una estructura bien sencilla que planteó el viejo Aristóteles hace más de 2300 años en su famoso libro La Poética. Lo que hace Aristóteles es decir, las historias se escriben así. ¿Qué historias? Para él, las tragedias. Y entonces divide al menos tres cosas: el argumento, la emotividad y la credibilidad. Y aquí en Rhetor le agregamos la pertinencia. Bueno, muy rápido. Logos. ¿Cuál es el argumento del trumpismo? La defensa del orden y la ley, sobre todo frente a todos estos movimientos como, que fueron muy violentos en las calles. La segunda enmienda, poder proteger y poseer una arma, y yo protegerme incluso del gobierno. La lucha contra el aborto, que lo usó como bandera, y la protección contra naciones extranjeras. Ese es el trumpismo en una idea. Ahí les va el pueblo norteamericano. Una idea muy sencilla. ¿Quién es Biden en su logos, en su argumento? No es Trump. Es una gran idea porque es muy económica y es lo contrario Biden a Trump. Es decente y es empático. Pasamos a la segunda parte, a la emotividad, que llamaba Aristóteles el pathos. Trump, al ser un bully, conecta afectivamente con todos los ciudadanos enojados, desempleados, asustados por la inseguridad. Entonces, me conecto contigo porque tú me vas a proteger porque eres un bully. Biden, en cambio, su simpatía y su armonía conecta con la gente que está harta del heavy metal, que es Trump, yendo a la lucha libre y saltando de las cuerdas. Y espera a la gente una música un poquito más sencilla, suave. Entonces, esa es la emotividad que está buscando Biden. Credibilidad, es el tercer punto que nos pone Aristóteles. Ayer, Trump era el bully del anti-establishment frente a la desigualdad, el elitismo, la falta de oportunidades del estilo de vida americano. Pero hoy tiene otra credibilidad. Es el presidente.
tiene la potestas, tiene la fuerza del poder institucional por ser el presidente de la democracia constitucional más vieja de todos los tiempos y además Commander in Chief. Hoy esa es su credibilidad y se la ganó por democracia. Y Biden es un hombre de clase trabajadora que tiene la credibilidad que ha sufrido no solamente lo que es venir de abajo, sino que también sabemos que desgraciadamente su esposa y su hija murió en un accidente automovilístico y su hijo, uno de sus hijos murió de cáncer. Entonces es un hombre que viene desde abajo golpeando y que conecta con toda la clase trabajadora porque él ha sufrido en carne propia los azares de la vida. Por último, el kairos, la pertinencia, el momento justo, la oportunidad. Trump, por ejemplo, está aprovechando o va a aprovechar las tragedias en Francia para decir, ya ven, tenía yo razón, hay que tener cuidado con los extranjeros, con los foráneos, con esos distintos a nosotros que pueden llegar a atentar con nuestra seguridad. Pero en este caso, hoy siglo XXI, la pandemia le jugó completamente en contra, ya lo hablaremos, simplemente porque Estados Unidos es el país con más fallecidos en el mundo. Y ahí, en la pertinencia, es donde Biden puede ser la alternativa de Trump, el regreso de un establishment moderado, la empatía y la decencia, el cansancio del escándalo. Entonces, eso es una pequeña lectura retórica que quiero poner sobre la mesa para platicar más adelante. Pero ese es, el ciudadano promedio solo puede captar muy poquitas ideas y metidas en una narrativa. Y eso es lo que hay. Eso. Así es. Sí, como dices, Enrique, y creo que estas elecciones justo retoman la presencia y la profundidad de las narrativas personales, ¿no? De hecho, es curioso, ahora en el segundo debate, por ejemplo, Biden en su closing statement, él decía, "What's on the ballot here is the character of the country." Como que haciendo referencia a ver, de lo que nos estamos jugando es la votación entre personas, entre qué tamaño tienes tú, qué tamaño tengo yo, qué carácter es y qué carácter queremos para nuestra nación. Eso es más o menos lo que comentaban. Aquí por eso me gustaría preguntarles, y ahora sí abro debate, la pregunta es para todos, ¿nos podrían dar algún tipo de cercanía, de reflexión en cuanto a la relación persona y proyecto político? Creo que estas elecciones, y ya me corregirán si me equivoco, estas elecciones están poniendo todavía más en relevancia la importancia del individuo que concreta un proyecto político. Quizá en otras ocasiones, en otras elecciones y quizá también en otros países, pues votas por una persona, pero por ejemplo en una democracia parlamentaria, el candidato pues más bien viene desde un partido, entonces estás votando al partido. Sin embargo, aquí estás votando por una persona. Entonces, ¿qué comentario tienen acerca de esta relación persona y proyecto político? Tira. No, basta, Andrea. Pues muy por encimita, y qué bueno que me dejaste hablar a mí primero, porque no me atrevería a seguir a Yoli, pero creo que los demócratas por primera vez se dieron cuenta después del desastroso 2016 y del trágico 2016, que esta es una elección que no se trata de policy. Los demócratas son unos tetazos, y entonces, y es una cosa que es común a los liberales en todo el mundo. O sea, si son tan listos, porque pierden por tetos, justo por clavados en el policy y por clavados en estar hablando del talking point, y ves a Hillary Clinton, que es una nerdaza, ¿sabes? Y los ves explicando su proyecto de nación a un nivel de lectura que no solamente el resto de la gente, incluidos todos nosotros, que somos unos clavadazos de la política gringa, nos resulta ajeno y académico y de hueva, o sea, entonces eso es difícil, es un mensaje difícil para acarrear a la banda a los polls, que es lo que quieres, ¿no? Que la banda se acerque a votar. Entonces creo que es la primera vez que los demócratas están demostrando que se están dando cuenta de que es una elección que no se va a ganar describiendo el proyecto de nación y el policy a cabalidad, sino que se trata del carisma del candidato,
Y también tienen, y aunque siguen siendo estos tetos de no hacer campaña sucia, lo que está de su lado es que la campaña sucia de los demócratas le están haciendo a los republicanos anti-Trump. Y creo que esa es un escenario que nunca había ocurrido y que es muy interesante, y sobre todo que están aplanando el nivel de discurso, que es una cosa que un candidato como Donald Trump te lo permite. Puedes hacer mucho más pedestre tu discurso y aún así sonar más sofisticado que Donald Trump. Qué importante eso, ser pedestres, aplanar. Eso creo que es lo que está sucediendo, y con Biden también entró un poquito al clavo. En un momento les pongo un spot, bueno, Gabriel aquí que nos comparte un spot de Biden que justo se orienta hacia allá, pero antes de eso, Gabriel, a ver, ¿tú qué opinas? Persona y proyecto político. Yo creo que sí, creo que es importantísimo. Andrea dio al clavo en esto del... que justo en los sistemas presidencialistas y en la democracia moderna, ya aprendimos a la mala que esta idea que es verdadera, o sea, sí es cierto que las elecciones son una entrevista de trabajo, no son un concurso de popularidad. O sea, eso es verdad desde la lógica liberal, donde 2 más 2 es 4, pero resulta que la política es un concurso de gorilas de espalda plateada dándose golpes en el pecho y de pavos reales presumiendo sus colas, y de machos alfa presumiendo... Ya, déjale ahí. Ya entendimos. Literalmente en los debates republicanos de 2016 se discutió el tema, ¿se acuerdan? Sí, las manitas de Trump. Bueno, y entonces resulta que sí, lo que importa es la persona, no es el proyecto. Y creo que alguien como Donald Trump es justo un gran ejemplo de eso, porque lo que no entendió, y creo que sigue sin entender hasta cierto punto, el establishment liberal, en Estados Unidos un poco la campaña de Biden, como bien dijo Andrea, lo ha corregido un poco, pero por ejemplo, en México es súper claro, el establishment liberal no entiende que la lógica está en otro plano completamente diferente. Por ejemplo, Trump, todo el mundo decía, pero es que este güey no tiene una hora de experiencia de servicio público, ni militar, ni muchísimo menos grados académicos, y no sabe economía, no sabe nada de nada, y frente a Hillary Clinton, que en efecto es una absoluta nerd que le daba 20 vueltas incluso a su marido y a su ex jefe Obama. Pero, ¿qué tal si los electores en Estados Unidos justamente vieron esa falta de experiencia y de conocimiento de Trump como ventaja en lugar de como desventaja? Justo lo que vieron es que ya estamos hasta la madre de toda esta gente con doctorado y con experiencia, porque son un desastre todos. Justo lo que necesitamos es alguien que venga de otro lado completamente diferente. Otra cosa es que Trump ya era famoso, así que no necesitaba presentarse al público, podía entrar con ventaja. Y ya era odiado por los que lo habían odiado mucho tiempo, así que tenía un margen de maniobra muy amplio para ser agresivo y no tener que pagar el precio por ello. Luego, Trump pudo presentar una narrativa de, no voy a arreglar nada, porque llevamos décadas queriendo arreglar las cosas y no tienen arreglo. Vamos a desmantelar. Vamos a llegar a desmadrar las cosas, a grandes males, grandes remedios. Eso, bajo la lógica tecnocrática, es una estupidez. Cualquiera de nosotros puede decir, así no se hacen las cosas. Pero en una lógica política muy elemental, muy animal, es mucho más tóxico. Justo su estilo personal todos sus bancarrotas, los productos basura, los litigios interminables, sus escándalos de todo tipo, incluidos sexuales del peor tipo, su crueldad gratuita, la crudeza de su lenguaje, sus desplantes, incluso eran vistos como algo auténtico
Bueno, pero este güey es un empresario privado. Y así es, está bien. El problema son los vicios públicos de los políticos, que los políticos siempre se suben en un pedestal de superioridad moral y de decencia, que en la práctica no es verdad. Y ahí están todos los escándalos de los Clinton. Así que el público, que no es tonto, los deplorables no son tontos, claramente se dan cuenta de quién es Trump, pero dicen, pero este güey con toda su mierda es más auténtico que estos hipócritas de acá. Y otra cosa de Trump es que justo cuando se pone a insultar a los otros, a los políticos, los baja al terreno, al lodazal, y entonces los políticos se tienen que bajar a un terreno donde no están acostumbrados a pelear, y entonces se bajan de su pedestal moral al otro terreno, y entonces se los demuestra que son unos hipócritas, y que en el fondo sacan el cobre de, ya ves, su pedestal moral, en el fondo son estos clasistas que creen que el pueblo americano de a pie son unos deplorables. Entonces, es insostenible, justo. Es insostenible. Y entonces este discurso de desmantelar y no arreglar se ve como subversión, como revolución. La toxicidad del personaje Donald Trump se ve como una quimioterapia. Sí, es tóxico como una quimioterapia, pero es justo lo que necesitamos. Así de, vamos a reventar esto porque ya. Y entonces, además es un contragolpe, así es, darles es un golpe bajo a toda la ortodoxia del establishment liberal. Y ahí entran el viejo partido republicano de los Bush, y del libre comercio y de las intervenciones militares, y por supuesto viene Silicon Valley, y viene Hollywood, y vienen los medios, y vienen los comediantes, y viene el New York Times, y viene el Washington Post, y toda esta élite educada, que en esta lógica de que las cosas se hacen así porque 2 más 2 es 4, que sí, pues resulta que muchas de las cosas que se daban por sentadas en la agenda política llevaban mucho tiempo lastimando a mucha gente, o mucha gente que simple y sencillamente no está de acuerdo. Mucha gente que legítimamente, a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo por razones más sofisticadas, pero mucha gente estaba legítimamente en desacuerdo en que el país iba muy rápido, estaba cambiando muy radicalmente, muy rápido en muchas cosas que a mucha gente simple y sencillamente no le gusta. Y entonces Trump es pues al que no quiere caldo 2 tazas. Ahí les va. Quieren jugar, llevan 20 años recetándonos las mismas chingaderas, pues ahí les va la venganza. Y entonces, pues por eso Donald Trump y personajes similares que tienen exactamente ese mismo, juegan con esa misma ilógica. Algunos que conocemos por ahí. Pues es que se escapan completamente a las críticas. Pero es que el señor no sabe hablar, es que no sabe esto, es que sale con la bragueta abajo. Les vale madres, esa es su fortaleza, justo esa es su fortaleza. Pues sí, entonces, esa es la nueva retórica, esa es los tamaños de la persona, tal cual, ¿no? Entonces, a ver, conectando con algo que quería comentarles, de hablar de la nueva retórica de la política de Estados Unidos, Enrique, a ver, ¿desde dónde entendemos esto? O sea, tú hablabas del ethos, ¿no? De la credibilidad de la persona como tal, incluso de la autoritas, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicamos cuando de hecho hay una persona que justo le da la vuelta totalmente y luego otro que quiere competirle desde un ring totalmente distinto al que existía anteriormente, ¿no? Sí, la cosa es medir, y hoy es más difícil medir las aguas para ver si lo que se necesita es esta continuidad y que Trump siga con lo mismo, porque si nos damos cuenta, Trump está siguiendo con su visión de empresario, busca un empresario muy básico, ¿no? Busca una mentalidad económica muy primitiva, negociación agresiva para generar riqueza en el corto plazo. Y de hecho le estaba saliendo hasta la pandemia. Ahora, cuando digo le estaba saliendo,
otra vez, el votante promedio no va a saber los índices de desempleo en tales zonas. No, simplemente se va a sentir representado y va a decir, seguramente vamos a estar mejor en 3, 4, 5 años. Él no necesita el dato duro, pero la pandemia sí le arrojó un golpe de unas dimensiones que el votante promedio puede entender. Y del lado de Biden, se busca con su proyecto Persona rescatar el espíritu liberal, ¿no? El espíritu de la diversidad, de la inclusión, de la empatía, y tiene el gran, parece que es lo que quiere rescatar porque es lo que tiene la gente como contrario a Trump. La gente, vemos el mundo en blanco y negro. Si Trump es el que está en contra de la inclusión, que es agresivo, ponemos el lado contrario como si fuera contradictorio completamente, aunque de hecho sabemos que Biden es de centro, ni siquiera es tan de izquierda, pero bueno. Lo que sí tiene Biden, y con esto cierro este comentario, nuestro amigo Bernie, es el halo de haber trabajado con Obama. Entonces está cubierto de un halo que lo protege y que le da un punch impresionante si el termómetro social está cansado de Trump. Pero eso es lo que todavía es bien difícil diagnosticar. Ya veremos si con las tecnologías de la información actuales, ahorita hablamos de eso, se puede tener un termómetro más preciso. Porque además también con esto que refieres del halo de Obama, ¿no? El halo de hope alrededor de Biden, bueno, también eso es mucho de lo que ha contenido la campaña en contra de Biden, de tú estuviste con Obama y entonces todos los errores de Obama son tuyos, ¿no? O al menos así se le maneja también, ¿no? Durante Entonces, 50 años no has hecho nada, porque 47 años. Exacto, 47 años sin hacer nada y cuando fuiste vicepresidente la culpa es del otro, o sea. Su primera campaña fue en 1987, o sea, aquí nacimos muchos en el 86. Todos. Qué fuerte. Todos. Mira, qué bonita generación tan criticona nos salió, ¿eh? Muy bien. Pues ese señor ya estaba corriendo el presidente cuando nosotros estábamos todavía mamando. Qué fuerte. Ya no entres tanto a detalle. Hablando de saludos a nuestros familiares y amigos, un saludo rapidísimo aquí al buen Coco, que anda por aquí, Ricardo Ticó y Mauricio Ticó. Gracias, Felipe, también. Pedro Riverol, queridos alumnos, Emilio y Sergio, muchas gracias. También Ana Paula, aquí andas por acá, Jesús Bernal, Lorena Fernández y Enrique Siqueiros también nos saludan, así que cuidado con su boquita, pues. Ana Paula Linas, muchísimas gracias por tu apoyo, que andas por acá también escuchándonos. Pues gracias a todos por los que están acá de chismosos con lo que estamos comentando. Ya llegamos a un punto en donde nos estamos enfocando concretamente a campañas. Me gustaría, Gabriel, a ver si puedes... bueno, antes de eso, Andrea, por favor. Yo quiero agregar algo a esta última pregunta. Sí. Justo los dos hablaron de lo atractivo que es ser un candidato anti-establishment. Y solamente se mencionó, pero no se habló más de Bernie. Bernie Sanders es un candidato que, a ver... El gemelo bueno de Trump. Correcto. O sea, dentro del contexto estadounidense, bueno, es lo más rojo del mundo. El gemelo Bernie zurdo. No es de izquierda. O sea, Bernie, sí es de izquierda, pero no es una izquierda radical como la que pintan a la que le temen los gringos, ¿no? O sea, es un social cristiano europeo. Sí, como Merkel. Sí, 100%. O sea, dentro de las democracias europeas, así, en donde de pronto las votaciones son, vas a votar por el socialista o por el más socialista, Bernie es solo el socialista. Entonces, o sea, vamos a calmarnos con lo rojo que es Bernie. Vamos a calmarnos. Pero lo que es interesante de Bernie es que justamente también es single message, igual que Trump. Un solo mensaje, oraciones cortas, muy, muy fácil de entender y de repetir. Sin embargo, Bernie no es condescendiente. Y eso es una cosa que lo hace muy atractivo a la banda anti-establishment, que al final también ocurrió un fenómeno muy interesante, que es que mucha de la gente que iba a votar por Bernie Sanders por ser anti-establishment, en vez de votar por Hillary Clinton, por tirarle a una cosa más liberal, les ganó el anti-establishment y se fueron a votar por Trump. Claro. Entonces, claro. Es una cosa que considerar, ¿no? O sea, que de pronto juega mucho más qué tan alineado estás con el Washington establishment que qué tan a la izquierda o a la derecha bateas.
Sí, cada quien toma el ritmo que quiere bailar y entonces te vas de un péndulo hacia otro, dependiendo la categoría, justamente. Pero no sé si tengas por ahí, Gabriel, el spot de Biden para compartirlo y ya concretarnos a las campañas y a lo que está surgiendo de nuevo en ellas. Exactamente. Lo que hizo al final, a ver, vamos a ver. Que creo que es un spot completamente tradicional, lo más gringo que hay, pero en 2020, frente a Trump, suena así como que le dieron, creo yo, a ver ustedes qué piensan, le dieron al clavo. Vamos a escucharla. Vamos a ver. Vaya, hasta la voz, pueden escuchar a los que nos están oyendo, la voz del narrador es la que se usa en casi todos los spots publicitarios de campañas estadounidenses. Entonces vamos a escuchar. ¿Ya lo ven? Lo vemos. ¿Se ve bien la pantalla? Ok. Sí. There's a new world coming, and it's just around the bend. It's time for America to get back up. There's a brand new morning. We can build a more perfect union that belongs to you and me. The days of divisiveness Yes, a new world will soon be over. That belongs to you and me. Let's get back up. Yes, a new world. We're decent, we're brave, we're resilient people. Coming in peace. We can't believe it yet. Coming in love. I'm Joe Biden, and I approve this message. Perdón, me equivoqué de anuncio, pero no importa, ponemos el otro. También vamos a poner el otro, sí nos da tiempo. Ponemos el otro, al cabo son cortitos. Y para que vayan viendo el tono. Es un poco injusto, Sí, pero bueno, de todo sabemos mucho y su video luchando en la WWE ya es suficiente, o sea, ya se nos quedó en la cabeza todo, lo tenemos presente. Vamos a ver un poco de Biden. ¿Injusto por qué? No, bueno, a ver, hay que darle... ¿Compite contra eso? ¿Compite contra alguien en las luchas? No se puede. Vamos a escuchar. Bueno, ahí va. Saluda la bandera que tienes atrás. There is only one America. No Democratic rivers. No Republican mountains. Just this great land. And all that's possible on it. With a fresh start. Cures we can find. Futures we can shape. Work to reward. Dignity to protect. There is so much we can do if we choose to take on problems and not each other. And choose a president who brings out our best. Joe Biden doesn't need everyone in this country to always agree. Just to agree we all love this country. And go from there. I'm Joe Biden, and I approve this message. Híjole, premios al creativo, ¿eh? Muy bien. I would also approve that message. ¡Wow! Está súper bien hecho. O sea, esa versión en español, ese pianito así, infantil, así. La lagrimita. La lagrimita con el Star Spangled Banner. O sea, muy bien. ¿Sabes qué? Faltaron minorías asiáticas, pero fuera de eso, le dieron a todos así, de check todo. Hacia cada uno agarró, exactamente. Sí. Es que, a ver, ya Sí. casi entras a tu Facebook, ves a los que se están quejando y ya tienes tu guión de un buen spot publicitario, se acabó, ¿no? Es fuerte, pero bueno, hay que escuchar, eso es importante también. Es que no puedes llegarle a una campaña tan agresiva como la de Trump si no es con el sentimentalismo. O sea, vamos, si tienes así un círculo en donde están así como los opuestos de cómo contrarrestas un mensaje con otro, pues violencia y agresividad lo vas a con sentimentalismo y, o sea, creo que la frase que además usan en los dos es vote for decency. Exacto. Y esa cosa de la decencia, más que porque sea un güey decente, es porque va a ser un güey aburrido.
y nos surge un güey aburrido. O sea, por necesitamos favor. que las noticias no sean tan adictivas, porque estamos agotados. O sea, llevamos 5 años escuchando de este cabrón todos los días. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en él. O sea, pienso bueno, más sí, en ya. Donald Trump que en cualquier otra persona. O sea, pienso más en Donald Trump que en mi ex güey. O sea, ya. Se ha metido demasiado en nuestras casas. Estoy Eso es cierto. harta, güey. Eso es cierto. Deja, subo un comentario porque eso lo voy a... muy Lo bien. voy a poner ahí. Oye, puso en peligro mi es matrimonio. que esa fue la apuesta. La apuesta fue darle la vuelta completa porque se daba cuenta que no podías competir de manera... La lógica del lomo plateado con Trump no se puede. Además, Biden, pues, perdón por decirlo, pero lo vieron en el segundo debate, la manera en que llega, camina con mucho cuidado, enfrenta a Trump, pero se mueve con una dificultad. Que se puede romper, güey. Entonces no puede competir con testosterona contra Trump. Y si lo sabe, y qué Con bueno. Stamina. Con stamina, no puede. Así que, pues bueno, cada quien con lo suyo. Ahora, a mí me gustaría preguntarles algo que creo que se deriva muy bien de esto, porque ya estamos viendo estilos distintos que al parecer lo que no sucedió con Hillary sí está sucediendo con Biden, un estilo de retórica política que contrarresta, digamos, ¿no? Entonces no es fuego contra fuego, sino fuego con agua, y entonces, pues bueno, hay, digamos, un dinamismo distinto. Ahora, me gustaría escuchar su opinión acerca de la retórica de la división social, porque si nos fijamos, algo que, en mi parecer, y creo que varios analistas están de acuerdo en ello, el ambiente político internacional y concretamente estadounidense tiene muy clara la división de las personas y ahí se suman, ya sea para, bueno, sí estamos divididos y que los que me apoyen todavía más, o quiero romper esa división. Pero la división política y la polarización social es tema, vaya, tan es tema que hasta ciertos personajes han escrito al respecto, hay una encíclica que habla al respecto, analistas políticos dicen, ¿y ahora qué? Aquí en México todo mundo es, bueno, nos peleamos, pero ¿cómo le hacemos para subsanar eso? ¿Qué opiniones les merece esta idea de la polarización? UP, patrocínanos. Bien. No hay filiación, pero a ver, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y de hecho no hay filiación, por cierto, pero... ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya denme el título. Ya denme el título, por favor. Que hay golpes y entonces hoy las campañas políticas son o aprovecho esas divisiones o trato de subsanarlas de alguna manera, pero no puedes ignorar el hecho de la división, ¿no? Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, Andrea, tú querías mencionar alguna idea de lo que están haciendo del otro lado de la calle. A ver, ¿qué es eso que están haciendo? Pues es muy interesante. Justo lo que hablaba hace ratito, que el sosiego que encontramos nosotros en la comedia, que es decir, te avientas una closer look de Seth Meyers, que por cierto, ningún pundit de la televisión está, o sea, ninguna figura que opine en la televisión, en cable news, está tan a la izquierda y está tan radicalizado como Seth Meyers. Y Seth Meyers tiene un segmento informativo tremendo que le compite a cualquier OPED de cualquier otro medio que se llama Closer Look y lo saca todos los días. Entonces, ver a Closer Look para alguien que está de este lado del pasillo, pues es muy reconfortante. Estás viendo, y es lo que sucede en general con las opiniones en los diarios, ¿no? O sea, desde siempre. O sea, ver a alguien que te reafirme tu opinión y te dé talking points para que después los repitas. Lo que está sucediendo del otro lado es que como las derechas no tienen sentido del humor, lo que están haciendo para encontrar sosiego y para encontrar reafirmación en sus creencias son las teorías de conspiración. Y entonces por eso tenemos pues sí, el ascenso de entidades como QAnon, que han movido teorías de conspiración desde el Pizzagate, que se trata de que los Clinton están traficando niños pequeños a partir, con base en una pizzería de Washington, D.C., en donde hacen muchísimos eventos de caridad. O sea, desde ahí hasta decir que Donald Trump es la segunda venida de Jesucristo, o sea, esto es una cosa que la gente te dice with a straight face, o sea, son cosas que la banda se está creyendo. Jesus, Trump and Guns. Jesus, Trump and Guns, ¿no? Y que de verdad es un enviado de Jesucristo y que sí es, o sea, ¿sabes? O sea, que sí es así un indicador de que ahí viene el rapture y la parucía y es así el salvador del fin del mundo. O sea, eso es una cosa que
es muy cabrona, a ver, a eso parece inofensivo. Sin embargo, dentro de ese mismo paraguas está el COVID, es desde no es real hasta no es tan grave, hasta es un intento de asesinato por parte del gobierno chino porque ya le dio a Trump, hasta, ¿sabes? O sea, cosas que sí ya empiezan a ser peligrosas, porque de parte de estas teorías de conspiración que no nada más es que existan en el internet y se queden en Reddit, sino que Trump ha empujado a lo largo de su carrera política, ha empujado y ha hablado de 28 teorías de conspiración, todas comprobadas ser falsas, dentro de sus discursos, entre ellas al principio el tema de no usar mascarillas, y por eso tiene sobre sus hombros 200,000 muertes por COVID. Entonces, es muy entretenida la teoría de conspiración, nos encanta la teoría de conspiración, pero desafortunadamente las explicaciones de cosas tan cotidianas no son así de interesantes. O sea, los Clinton no tienen un círculo de tráfico de menores, son culpables de crímenes muy graves, pero mucho más aburridos, ¿no? O sea, desvíos de fondos y la Clinton Foundation y cosas de lana y que no son tan interesantes y no son tan entretenidas. Entonces, pues sí, contrarrestando la cantidad de humor político que hay. Es corrupción normal y de flojera. De todos los días, hombre, a ver, también. Exacto, no tiene nada de fantástico, no tiene nada de mágico, no hay reptilianos, hay banda que tiene muy buenos contadores. Exacto, nada más hay gente que le sabe al Excel y ya. Exacto. Ahora, fíjate, es interesante lo que dices, Andrea, porque estás hablándonos justo de, a ver, de un lado, en esta polarización que estamos viendo por todos lados, unos se van hacia la comedia, otros se van hacia las teorías de la conspiración. Entonces, cada grupo está buscando, como dices, reafirmar, o con este sesgo informativo, ¿no? Reafirmar sus creencias. Obviamente nadie, a ver, aquí en México ningún derechairo se va a poner a leer La Jornada, ¿no? Ningún chairo se va a poner a leer El Financiero, así pasa. ¿Por qué? Porque no quieres que te digan que todo lo que piensas tú está mal, ¿no? Entonces ahí esos sesgos, Enrique, no sé, a ver, ¿qué opinión te merecen estas ideas, casi esta cápsula de resonancia que tenemos y que nos impide salir de esa división? Porque hace rato mencionaste lo de la ciencia de datos, ¿no? Quizá eso nos pueda ayudar o no a hacer un mejor diagnóstico. Sí, lo que más preocupa, digo, ya nos dimos cuenta otra vez, caímos en cuenta algo que ya sabía Platón, que somos unos animalitos que estamos desgarrados y nuestra afectividad a veces le gana a nuestra racionalidad. Y nuestra afectividad se manifiesta de muchas maneras cuando hablas de los errores cognitivos. Están las falacias que ya bien conocemos, desde si la dice una autoridad le creemos más a si la dice Pepito, el de los palotes, hasta los sesgos. Y los sesgos, esos son bien interesantes porque está de repente, si hay algo que se viraliza, como ya lo menciona Andrea, de repente dices, chin, es que esto es importante, güey, o sea, porque tiene 700 likes y 2,000 compartidas, entonces algo te mueve a compartirlo, ¿no? Ahorita un tema, y que quiero poner simplemente, dejar por ahí, por ejemplo, el dióxido de cloro, que es algo muy complicado, porque es muy complicado, pero que cuando se comparte demasiado, ya acríticamente dices, claro, es que esto es algo que puede funcionar. Entonces, entre el sesgo y la falacia, se vuelve bien peligroso porque el votante promedio que soy yo, que tengo poca capacidad de distinción, poca capacidad de ver las fuentes, etcétera, pocos hábitos intelectuales, pues me la creo. Y ahora, esto lo aprovecha las tecnologías de la información. Si tienes a un buen consultorio de ciencia de datos, que fue lo que pasó con Cambridge Analytica y la presidencia de Trump, que simplemente lo que hacen es ver, mira, este grupo de personas que nunca habíamos podido juntar, hoy gracias a que los tenemos identificados por sus 127 likes que dieron el día de ayer, los podemos unir en hubs, en grupos, y les podemos mandar información perfectamente personalizada para gatillarle exactamente eso que le ofende, eso que le duele, eso que le excita, exactamente eso. Y entonces ya tienes a tu animalito, que es Enrique Siqueiros, enojado, indignado, excitado, etcétera, porque ya sé exactamente qué gatillarle. Y esa es la gran maravilla de las tecnologías de la información. Así se fabrica la radicalización, o sea, la propaganda nunca ha sido tan sofisticada y tan apuntada y tan precisa, o sea, eso es lo que está muy cañón,
que justo es mucho más fácil y mucho más rápido y mucho más permanente la radicalización hoy día que en cualquier otro momento de la historia. Eso creo hemos pasado de la machine gun al sniper, ¿no? Para dar en el clavo de lo que se necesita, ¿no? Sí. Justamente eso es importantísimo. Se lo escuchaba yo a Neil Ferguson el otro día, que justo hace un par de años escribió un libro, creo que indispensable para nuestra época, que se llama The Square and the Tower, sobre cómo funcionan las redes, desde las redes de contagio de una pandemia hasta las viralizaciones, y lo que dice es que en 2016 la intervención rusa en la elección, que es verdad, si bien fue 1% de las fake news fueron rusas, es decir, los gringos tienen la culpa del 99% de las idioteces, pero bueno, los rusos sí metieron la mano allí. Pero dice Ferguson, sacamos las conclusiones completamente erradas de ese problema, porque nos fuimos con el villano de James Bond, que se llama Vladimir Putin, y Rusia, que siempre tiene o China o Rusia, ¿no? Los gringos así, no, lógica hollywoodense no salen de ahí. Y lo que dice Neil Ferguson es, el problema no es Rusia, el problema es que Facebook y Google y estos gigantes de Silicon Valley, el problema no es económico, que sean monopolios, no son la Standard Oil Company del siglo XIX, eso vale madres, dice. El problema es que son la nueva esfera pública, y son una nueva esfera pública que no tiene ley, y no tiene verificación, y no son empresas, claro, no la puedes regular. Entonces, el nuevo foro público. Exacto. Que ahora se está haciendo el intento después de 2016. O sea, ahora tienes a Twitter y a Facebook marcando, teniendo fact checkers. Como evento que no nos dejaron promover. Como este evento que chingas a tu madre, Mark Zuckerberg, porque nosotros no somos hackers rusos. Con nosotros sí, pero en general, pues ni pedo, ¿qué crees? Que no es censura. O sea, y los medios privados pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y pueden así decir lo que les dé la gana. La cosa es que ya está tan satanizado un medio como Facebook, que extrañamente jugó a favor de los trumpistas, pero que ahora ya lo tienen tan satanizado y tan reptilianizado, que ya cualquier cosa que Facebook diga que es falsa, la base más radical de Trump, que está más metida en la teoría de conspiración, justamente eso es lo que necesitan para tomarlo como cierto. Pero el asunto es ese, lo acabas de decir muy bien. Son medios privados y por lo tanto pueden tener sus propias reglas, pero resulta que ya no son medios privados, ya son la abrumadora mayoría de las personas, ya de todas las edades, consumen noticias mayoritariamente por redes sociales. Pues sí, pero la legislación no los toca como espacios públicos. O sea, al final tienen sus stakeholders. Es una empresa. Ese es exactamente el problema que denuncia Neil Ferguson, porque los intentos de regulación que ha habido, por ejemplo, que Elizabeth Warren lo ha dicho, lo ha abordado a partir de, es que son monopolios y hay que romperlos. No, porque no es un tema económico. Es justamente un tema de una manera completamente diferente de que funcione la esfera pública. Desde luego, o sea, te estás dando cuenta de los límites de la primera enmienda, ¿no? O sea, como de, híjole. Pero sí, pero no todo. Este era un paréntesis. Yo quería decir algo sobre la polarización, porque con eso. Sí. Y es que, o sea, definitivamente las redes sociales solo han acelerado esto, y lo han hecho muchísimo peor de lo que ya era, porque también es verdad que no es una cosa nueva, ¿no? Eso es una romantización es que nunca hemos estado tan polarizados. Bueno, volteen a ver a los años 60 y 70 o a los años 60 del siglo XIX en Estados Unidos, que literalmente se mataron. 600,000 muertos les costó esa polarización. Pero bueno, el caso es que estamos viendo que mientras se erosiona un centro político, una visión moderada del cambio y de la política,
se dejan de asumir cada vez cosas en común. O sea, ya no es de interpretar ciertas cosas, sino de que ni siquiera en las premisas estás de acuerdo, ya ni siquiera en los hechos estás de acuerdo. Y por supuesto hay una absoluta satanización del otro bando, que por ejemplo el caso de Trump es muy claro. Trump se coló a la presidencia insultando a todo el mundo, hostigando a los medios, alienándolos a todos. Y obviamente cuando llegó, pues los medios jamás le iban a dar el beneficio de la duda. Entonces, eso significa que es una guerra sin cuartel. O sea, si no me vas a dar el mínimo beneficio de la duda y no se lo van a dar porque se la pasó atacándolos desde el principio, entonces nunca jamás va a haber un punto de encuentro de ningún tipo. Y entonces eso se monta sobre tendencias políticas que ya había, donde los dos bandos tienen mucha culpa en muchos momentos de que ya a ninguno de los bandos en los temas que les importan les interesa en realidad reformar las instituciones, sino más bien de salirse con la suya. Si las instituciones les sirven, las van a defender. Si no les sirven, las van a atacar. Es decir, los republicanos, las leyes electorales les valen madres y son unos tramposos, cerdos, que se aprovechan del galimatías jurídico que es en Estados Unidos. El Obamacare como les cae gordo, lo quieren tirar, aunque no tengan con qué reemplazarlo. El caso es tirarlo, ¿no? Se supone que ya iba a dar una propuesta de atención médica, ¿no? Y es la hora que todavía no la... ¿no? Hace 4 meses, dentro de una semana ya va a presentar. Y todavía no. Igual los demócratas, como la Suprema Corte ahora tiene mayoría 6-3, pero no es la mayoría que ellos quisieran tener. Obviamente, si fueran 6... Ahora, a ver, espérate. Si fuera al revés, no querrían reformar la Corte. O si el colegio electoral les beneficiara, no lo quisieran. El caso Discúlpame, pero hace 4 años, Mitch McConnell, empezando por Mitch McConnell, hicieron un acuerdo en el Senado de que no iban de que iban a dejar que la gente de Estados Unidos, que los votantes... Por eso digo, les vale madres. Les vale madres. Entonces tampoco podemos defender y decir así como de qué chido que metieron ahí a Amy Coney Barrett, porque también lo hicieron rompiendo un acuerdo que hicieron en 2016, valiéndoles madres. Pero los republicanos pueden decir sí, pero desde Robert Bork en el 87, desde Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los demócratas han hecho un pinche circo de las confirmaciones de la Suprema Corte, así que ahí les va para que se les quite. Por eso digo... Pues, ¿cómo no iban a hacer un circo con Brett Kavanaugh? Perdón. Ya perdieron al ciudadano promedio, ¿eh? Aquí estoy. Bueno, yo simplemente escucho izquierda y derecha. Aquí el asunto... Enrique estaba bebiendo whisky y ahora está bebiendo café. Eso aquí el asunto, perdón, es que hay... Lo que les importa a los dos bandos que se creen con la verdad absoluta es que si tienes la verdad absoluta, lo único que importa es la eficacia política, no que el proceso sea justo y transparente. Porque además tienes la verdad absoluta porque puedes tener una lista gigantesca de agravios reales o imaginados que va hasta que se remonta a siglos. Y si te pones a rascar en la historia, ¿quién empezó el problema? ¿Los republicanos o los demócratas? No sé qué. Bueno, entonces llegas a Caín y Abel, ¿no? El caso es que esta polarización lo único que hace es que no haya hechos y que haya agendas absolutas donde no caben absolutamente matices de nada. Puede ser el absurdo del muro del xenófobo de los republicanos o su miopía absoluta con el calentamiento global o la miopía absoluta de cierta ala de los demócratas con el Green New Deal, que es una cosa completamente absurda, o el proyecto 1619 del New York Times. Entonces tienes así como estos polos que son cámaras de eco absolutas, que son
son no solo incapaces de ponerse 3 segundos en los zapatos contrarios y de procesar los argumentos que puede tener el otro lado, sino que además es una demonización absoluta que genera incomprensión. Entonces, eso es cierto. Son los chairos o los derechairos, los deplorables contra los antifas o los no sé qué. Perdón, no les decimos derechairos, les decimos fachos. Fachos, fifís, derechairos, you name it. A ver, antes no teníamos un nombre claro para eso y ahora sí lo tenemos, y tenemos muchos, whitexicans, como quieras llamarlo. Entonces, también eso es muy interesante, que ya hay nombres ahí abonando un poco a lo que Pero dices, justo ahí está el asunto. Decirles a los deplorables de Trump, fachos, ya es una calificación moral de desprecio que imposibilita cualquier alternativa. Cualquier alternativa de decir, oye, es que en el Midwest se les fueron las fábricas y tienen una epidemia de opiáceos y se les deshicieron los sindicatos y es gente completamente desesperada que fundamentalmente no es racista, que no es extremista, que vea a Trump por el cerdo que es, pero está desesperada y entonces... Querían ser escuchados. Así en es. 2016, ¿no? Eso fue la cosa que los demócratas no pudieron ver en 2016, Sí. que la elección no se ganó por el discurso abiertamente racista y xenófobo y misógino y cuanto quieras de Trump, sino que se ganó por un tema de trade. O sea, la cosa fue un asunto tan sencillo como trade, como se nos fueron las fábricas, somos obreros, no tenemos chamba, nos pegó el 2018, el 2019 como madrazo, detestamos a Obama porque justamente estuvo dentro, o sea, ¿sabes? O sea, hay unas condiciones económicas, ¿no? que son mucho más complicadas, que apoyo el discurso violento de Trump. Eso en el 2016. Hoy día creo que ya es una cosa distinta, aunque siguen estando estas problemáticas. Y a ver, es una cosa que también Joe Biden se dio cuenta y por eso por eso él sí fue a Ohio y a Wisconsin y a Michigan cuando Hillary Clinton dijo no es necesario, ¿no? Qué duro. O sea, ¿Qué es eso? No. Hay que escuchar, como dice, ¿no? O sea, porque si no es solamente una cosa sumamente condescendiente, o sea, sí es muy condescendiente asumir que todos los votantes de Trump son unos deplorables, que a ver, que hay una parte muy importante de la base de Trump. Que sí lo es. Que sí lo es. Que sí está agarrado. A ver, los Bernie Bros también, ¿sabes? O los Bernie Bros también durante, o sea, en 2016 agarraron una postura sumamente misógina en contra de Hillary. Y a ver, yo soy súper de Bernie, así él es mi corazón. Pero los Bernie Bros también, o sea, de los dos lados. Sin embargo, pues la base de Trump está alimentada por el discurso de este presidente que les dice stand back and stand by. Entonces, sí hay deplorables, pero no quiere decir que todos los votantes de Trump sean ignorantes o sean racistas o sean violentos o sean milicia incluso, ¿no? Porque que es una cosa de la que vamos a empezar a hablar muchísimo después de la elección. Durante todo el periodo lame duck de Trump se va a poner horrible y probablemente durante la presidencia de Biden también. Sí. Yo solamente para este tema, creo que se nos olvida también que los votantes de Trump simplemente también son muy mochos. Y si tú tienes una agenda progresista en lo moral, pues, y si tienes dos candidatos, pues volteas hacia uno y dices, si yo tengo vamos a decirle, un valor universal innegociable y este candidato está a favor de lo que yo pienso, y también ahí la sociedad norteamericana es súper mocha y a veces se nos olvida. Mocha en el buen o mal sentido, no voy a juzgar. En el sentido que tienen muy presente a la religión a la hora de votar. Exacto. No, es uno solo asunto. A ver, el tema de la religión y de que sean muchos es a single issue, que es aborto. Por supuesto, pero eso sí es determinante de las ahí es donde se manifiesta todo eso. Y un segundo punto, y eso es algo que nos alarma a los que creemos en las palabras, que es, y lo decían muchos votantes de Trump, no escuches lo que dice, ve lo que hace. O sea, es una pérdida del peso de la palabra en la vida pública y era lo que más nos aterra, porque las democracias, como diría el buen Julio Bart, se construyen con palabras. Si la palabra ya no tiene peso,
Entonces, es bien difícil el diálogo, es bien difícil la conversación, es bien difícil el tejido social, pues. Entonces, eso sí es algo que nos alarma muchísimo. Pero bueno, ya vendrán los siguientes temas. Exacto, pues bueno, a ver. No más quiero decir, para cerrar, esta absoluta incapacidad de los dos lados, que no pueden ver sino a la otra opción política, así en general, como una amenaza absolutamente existencial de tu forma de vida, y por lo tanto no hay manera de que le digas a un republicano conservador, católico, que digas, oye, pero Joe Biden no es precisamente un socialista radical, porque sus políticas son ligeramente distintas. De hecho, es un aburrido demócrata centrista tibio de mierda, perdón. de los años 90. Así que no le puedes decir socialista porque no lo es. No deja de estar mamando. ¿Cómo no le puedes decir a Trump con todo que a pesar de lo despreciable que es como persona, del desorden y del desastre de su casa blanca, especialmente en el 2020, que no ha tenido no tuvo un periodo con varios éxitos, que al menos para su base deberían de contar, o que deberían al menos para sus detractores decir, bueno, no es tan ineficaz como o tan incompetente como venimos diciendo. Esta absoluta incapacidad de conceder ni 2 milímetros es yo creo que el absoluto cáncer que al menos para mí es si no se resuelve eso, todo lo demás va a peor. Ahora, como en Weimar. Dice justo Enrique, ¿no? Así como de no veas lo que hace, no es lo que dice, sino lo que hace. El peor con Trump y el peor de tener, o sea, el gran problema de tener una campaña que es como tan single issue, ¿no? Que tienes así como de, güey, son 3 cosas, ¿no? O sea, Trump tenía un mensaje que era muy sencillo, muy repetible, y además que era así, o sea, que tenía la métrica correcta para gritarlo en un rally. Exactamente. ¿No? Y entonces era, build that wall, you didn't. Make America great again, you didn't. Y lock her up, you didn't. Entonces tampoco podemos, o sea, entonces ahí es cuando justo pierde el valor las palabras, porque puedes tener un mensaje muy sencillo, ¿no? Que al final del día, en operación, pues, ¿qué crees, brother? Que no es tan fácil. Sin embargo, tienes un mensaje muy sencillo, ¿no? Como quitar los tax cuts a los millonarios, que bueno, al menos puedes empezar a chambear para hacer eso, ¿no? O sea, tienes así a mi Bernie diciendo the millionaires and the billionaires, y entonces, o sea, y también es un mensaje muy sencillo que puedes repetir, puedes replicar, pero que tiene una manera de operarse mucho más clara, porque no es solamente una fantasía, ¿no? Como de lock her up o sea, claro. Es que, a ver, ese es el punto. Muchos comentaristas últimamente dicen que gobernar hoy es comunicar. Y comunicar ni siquiera para el diálogo, sino comunicar para reafirmar. Entonces, a ver, eso sucede mucho y, por ejemplo, acá nos dices, William, no lo ven solamente, se van a ir con el menos peor o con el que tenga los mismos ideales y objetivos, que endulce el oído, ¿no? Entonces, claro, o sea, el que te endulce el oído, te vas con él. Entonces, por cierto, acabo de leer el comentario de William, saludos también, el buen Hernán nos saluda desde Perú, entonces también pensando que estamos más allá de otros horizontes. A las personas que nos estén escuchando, si tienen algún comentario, sobre todo si tienen una pregunta, por favor escríbanos directamente en los comentarios de Facebook para hacer lectura de ellas. A mí me gustaría ir cerrando también para mantener este tono activo. Por cierto, aquí viene un anuncio. Sí nos gustaría continuar este diálogo después de las elecciones para analizar qué fue lo que sucedió, qué es lo que viene, invitar a otros panelistas también, quizá desde otras disciplinas, que nos ayuden a entender qué es lo que vendrá. Entonces también no se preocupen, hay algunos temas que se nos van a quedar en la mesa, pero ya realizaremos un encuentro similar en 1 o 2 semanas para analizar, pues bueno, ¿y ahora qué? Me gustaría preguntarles lo siguiente,
y con esto también, pues probarnos un poquito, porque estamos haciendo bastante crítica, vamos a probar nuestras propuestas. Si ustedes tuvieran enfrente si tuvieran enfrente al asesor de campaña de Biden o de Trump, y te dijeran, a ver, Andrea, Gabriel, Enrique, estamos por ganar, yo sé que, por ejemplo, en el caso de Biden, nos apoyan las proyecciones, sin embargo, ya vemos lo que le pasó a Hillary el año pasado, ganó el voto popular y no ganó la elección, o si estuvieras con los asesores de Trump y te dirían, tenemos que hacer algo, ¿qué harían? ¿Qué consejo le darían a sus asesores de campaña para en estos 4 o 5 días que quedan antes de las elecciones, darle la vuelta? A ver si es cierto, vamos a ver desde su perspectiva, desde el tema que les interesa, ¿qué hacemos para darle la vuelta? A ver. ¡Ay, qué violencia! Sí, lo siento, perdón, pero ya era hora. O sea, se pusieron muy violentos ustedes, a mí me toca ahora ponerme violento también. Inmolarse en la plaza pública siempre es una buena opción. Eso es para motivos más humanos. ¿Qué hacemos? Es que, o sea, o piensen, por ejemplo, que también un votante estadounidense indeciso, que por cierto hay muy pocos, sin embargo puede ser que haya, ¿no? Ya es una Esa experiencia. ya no existe. Desde hace 4 años había como 3 años no hay votantes indecisos. Eso también es un hecho bien interesante, ¿no creen? O sea, ¿por qué ya no hay indecisos y tan rápido tenemos elección? Ese es un punto importante. Justo por eso, porque la radicalización, o sea, porque vas de los radicales hacia abajo. O sea... Sí, eso lo dice muy bien el profesor Ramón Morales, que le mando un saludo, que los votantes de hecho ya están con una carga afectiva que es bien difícil moverlos. Por eso tu pregunta es muy tramposa, profesor. Porque es bien difícil. Es bien difícil cambiar la veleta en ese momento. Es sumamente complicado. O sea, tendría que haber algo de dimensiones catastróficas, como que alguien se muriera, como que alguien matara a alguien. Pero, claro, o algún desastre natural impresionante, sí. Claro, exactamente. Pues una ni siquiera, guerra, porque ni siquiera, güey, ya desde que tenemos una pandemia. No, pero bueno, pero ha sido sostenido. Que no ha movido las encuestas en absoluto. Qué fuerte. O sea, a ver, nada ha movido las encuestas de ningún lado. No, de ningún lado desde hace 4 años. La aprobación de Trump acusaron a Biden de acoso sexual, les valió madres al partido del Me Too. Es que te voy a decir que, o sea, es complicado, pero es que... Hay niveles. We're gonna let that one slip por ahora. O sea, bendito sea, por una vez en la vida son pragmáticos los demócratas, ciertamente. Qué duro. Yo creo, pero mira. No hay mucho más que hacer, o sea ese es el punto. Ahora, la balanza no se debe inclinar sin ningún lado ya, está demasiado fijo desde hace no vamos a inclinar la balanza, lo que hicieron en campañas ya se hizo, o creen que haya algo más que podría haberse hecho y no se hizo. A menos que Biden rente todos los camiones de pasajeros que existen en los Estados Unidos y lleve a toda la gente a votar, no hay manera, o sea, ¿sabes? O sea, y Trump haga lo mismo, no hay manera de que se muevan las elecciones. Voto latino. Lo único importante, no, pero es que el voto latino también es un fenómeno bien interesante, Kiki, porque no es lo mismo el voto latino del sur y Texas y sus parientes, ¿no? Que el voto latino de Florida. Claro, no, el voto latino de Florida y del de Texas, que en Texas está cambiando el demográfico de una manera espeluznante para los republicanos. Pero el voto latino de Florida ha sido tradicionalmente republicano, justamente por el derechazo que se viene después de salir de Cuba y de Venezuela. Sí, entonces, tampoco el voto latino is a thing. Sí, que llaman llaman el gigante dormido, pero de hecho es fragmentado y no como es el católico tampoco. El otro día Adán y yo exactamente revisábamos a los senadores por religión. Por religión y grupo. La única religión que está así 50-50 en el Senado de Estados Unidos son precisamente los católicos. No lo dudo. Así es. Los demás sí, claramente, bautistas son todos republicanos, judíos son todos demócratas. Los demócratas. Y así, sí, no creo yo tampoco que se pueda hacer mucho. Creo que, además, la campaña de 2016 y la de 2020 son muy, 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 muy diferentes. Creo que lo que le servía a Trump, o lo que le sirvió a Trump en el 2016... En 2019 se hubiera reelegido, pero así, sin mayor problema.
en 2020 creo que nos sirve. O sea, en 2016 estaba centrado en el candidato porque era el anti-establishment. Hoy en día esa carta ya no la puede jugar. Y además, justo el problema es Trump mismo por el cansancio, por el desgaste de la figura, ¿no? En cambio, y además, en 2016 Trump se centró en su mensaje muy, muy simple, mientras que Hillary estaba all over the place. Mientras que ahora Biden está muy centrado en el mensaje, el candidato no importa tanto. Claro. Trump sigue apelando a su base, mientras que Biden está apelando a un público muy, muy, muy amplio. El mensaje de alienación funcionaba en 2016. En 2020 necesitas un mensaje inspirador, sentimentalón. Quizá lo único que, para mi gusto, que le puede ayudar a Trump es la guerra cultural. Claro. O sea que diga, pues quieren guerra cultural demócratas, pues ahí les va. Que fue, por ejemplo, su discurso en el Monte Rushmore. Es así una declaración de guerra abierta. Eso le puede ayudar con una mayoría silenciosa allí de gente que no le gusta especialmente la izquierda del Partido Demócrata. También, ¿no? Que también es una cosa que no se refleja en las encuestas y que es lo que hizo también que las encuestas o sea, a mí no me la vuelven a hacer, o sea, yo no estoy, o sea, yo no quiero decir, no me quisiera comprometer con decir que voy a ganar Biden. Sí. A menos que no esté Biden. Yo prendí a la veladora desde hace muchos meses. Pero ya aprendimos. A menos que no esté Biden 15 puntos adelante, no hay que poner en azul Hoy amaneció en 12 en promedio en todas las encuestas, estamos a 4 días de la elección. Hace 4 años, o hace 25, según cómo lo hayan sentido. Claro, sí. Estas canas te dirán, ¿no? Hace 4 años Hillary estaba 1.7 puntos arriba en la más conservadora de las encuestas. Que sigue estando dentro del margen de error. O sea, sí es una posibilidad real que gane Joe Biden. Lo que va a ser justo va a ser el periodo de lame duck de Trump y lo que viene después. Y lo que viene después, exactamente. Pues miren, vamos a cerrar este diálogo tan sabroso que hemos tenido. Creo que ha habido demasiados temas que se nos van a quedar ahí pendientes para que sigamos con otro trago y además sigamos haciendo análisis. Sin embargo, creo que podemos coincidir en cuestiones muy importantes. La primera, esta elección necesariamente cambia el rostro de la democracia estadounidense. Ya me dirán ustedes por qué, si están de acuerdo o no. Yo creo que sí lo hace. Número 1. Número 2, como pregunta el buen Ricardo Ticó, ¿qué hacer ahora para generar un punto de encuentro dentro de esta polarización que estamos viendo? Es el pan de cada día de la política internacional, concretamente en Estados Unidos, pero también la vemos en México, en Brasil y en otras partes del mundo. Y entonces me gustaría, si pudiéramos hacer un closing remark muy sencillo en donde digamos y hablemos justo de esto. ¿Qué trasciende de estas elecciones para las democracias del mundo? Si es posible este punto de encuentro dentro de las politizaciones. Y por último y más importante, ¿qué cambiará para siempre después de estas elecciones? Quien quiera, adelante. Si no, yo digo, entonces, aviéntense. A ver, como yo breve, manejo vamos, esto. Manejo, hasta. A ver, vas. Venga, adelante. Ya me pasó el micrófono. Pues bueno, ¿qué cambiará? Pues puede ser un respiro o puede ser un ahogo de los ideales liberales y un impulso a la fuerza populista y nacionalista. Eso puede ser, hay que ver. Hay un llamado de atención muy importante a la élite intelectual, y eso lo vamos a ver que es algo análogo a lo que pasa en este país, que baje a nivel de cancha. Por favor, bajen al nivel de cancha a jugar con nosotros, porque por eso se nos están colando las fake news, por eso se nos están colando los discursos pseudocientíficos, por eso se nos está colando todo al ciudadano promedio, porque las élites intelectuales no bajan a jugar al ras del juego. Y yo sé que no es algo a propósito, es algo estructural, pero nada más hay que llamar. ¿Qué es trascendente? Pues la incertidumbre, sobre todo, hay algunos que dicen que para México
a veces Trump podría ser mucho más certidumbre que gane, porque al menos ya sabemos que es malo, pero ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Yo quiero cerrar con la idea de que quizá este proceso electoral nos ayuda a ejercitarnos y a prepararnos, y perdón que lo vea como interés propio y no simplemente como observador privilegiado, imparcial y objetivo, yo trato de sacarle algo para este país que tenemos, que hay fenómenos análogos a México y a Estados Unidos como la polarización, hay fenómenos análogos como el votante promedio visceral, que ya hablamos de él como cierre, hay cosas análogas como este descontento generalizado por la desigualdad y las élites. Hay un libro que recomiendo, que me mostró el profesor Rivera y Ana Pao Gris, que es La tiranía del mérito de Michael Sandel, que lo que diagnostica es que la gente que está arriba, ya sea intelectual o económicamente, piensa que fue mérito suyo y entonces la manera en que se dirija a los de abajo es como si tuviera mérito. Y los de abajo se sienten humillados pensando que es mérito de ellos el estar abajo. Entonces, hay que ver que hay algo análogo que está pasando en Estados Unidos y en México, así que estas elecciones son un entrenamiento también para que nosotros sepamos contar buenas historias, si es que queremos tener alguna posibilidad de tener algún movimiento exitoso en este país. Yo con eso me voy a callar. Muchas gracias, Enrique. Queda mucha tarea pendiente. ¿Quieres dar tu closing statement, Gabriel, por favor? Sí. Bueno, yo solo quiero decir lo importante de la cultura en general, de que no solo que el cine, que la música, que los museos, que la literatura, de todos los niveles, ¿no? Sin hacer grandes distinciones entre alta cultura y baja cultura. En general es una herramienta que nos puede ayudar a ser mucho más empáticos, que nos fuerza a enfrentar perspectivas diferentes de la vida. Creo que sin ese ejercicio cotidiano de empatía y de crítica, y estoy diciendo unas perogrulladas que me dan una hueva a mí mismo, pero no por ello dejan de ser ciertas. Sin cultivar ese... No es un centro ideológico necesariamente, pero sí una cierta inconformidad con los partidos y con las ideologías. A mí, por ejemplo, si ya sé qué va a opinar una persona antes de que abra la boca de cualquier tema, ya es, para mí automáticamente es una persona de hueva, porque quiere decir que entonces trae más bien trae un programa de campaña y no realmente una disposición al diálogo, como creo que la gente que está aquí, que son amigos muy, muy, muy queridos, sí lo tienen. No serían mis amigos si me dieran flojera, si no los considerara yo personas inteligentes que a veces que me pueden retar, que me pueden cuestionar, que los puedo cuestionar yo. Creo que eso nos mantiene en una posición incómoda, sin duda, pero sana de estar bien, de darle el beneficio de la duda a los polos. O sea, yo quizá uno de los libros más estimulantes que leí el año pasado fue, por ejemplo, de un clasicista de Stanford muy importante llamado Victor David Hanson, sobre Trump. Me dolieron las tripas de las cosas que dice este libro, pero me dio muchas luces precisamente para entender a los deplorables que son a los que les dedica el libro. Y lo mismo hice cuando leí las memorias de Hillary Clinton sobre la campaña, ¿no? Y creo que empatizar con los dos lados, con los dos candidatos, creo que es una cosa que ayuda mucho. Vean si pueden un documental
que ahorita les ponemos si quieren en los comentarios. Se llama The Choice 2020. Es un documental que son las dos biografías de Trump y de Joe Biden juntas. Es un gran documental para entender a los dos personajes y la narrativa de cada uno. Y bueno, para cerrar con broche de oro, le dejo el micrófono a mi querida Andrea, alias Manchita. Hasta me siento raro diciéndole. Listo. Mancha. ¿Puedes abrir tu micrófono? Eso, bien. Yo francamente no tengo ningún interés en empatizar, particularmente con ninguno de los candidatos. Me ha sido muy interesante durante todo este proceso entender la figura de Trump. Mi género literario favorito en estos últimos 4 años ha sido el tell-all de la presidencia de Trump. Me parece especialmente interesante el de la sobrina, ¿no? Que te hace un perfil que además es bastante generoso y pues sí te explica de dónde viene la persona. Sin embargo, pues sí, o sea, personalmente no tengo ningún interés en empatizar con la figura y con el candidato y con ningún político en realidad. Me parece interesante poder y me parece importante poder empatizar con los votantes porque estamos en el mismo, pues estamos un poco en muchas cosas compartimos problemática, pero con los candidatos no me interesa empatizar para nada, no los veo como figuras que me conmuevan en lo más mínimo. No creo tampoco, como decía Ricardo, que cómo podríamos lograr así como acabar con la discordancia y la división. No, tampoco, también es importante no estar de acuerdo. Justo eso es lo que impulsa no solamente a que el discurso político de parte de las figuras que quieren gobernarnos se tenga que sofisticar, sino también la comedia, y eso ayuda un montón. Entonces no creo que sea necesario que estemos de acuerdo. La división no es necesariamente una mala cosa, es un síntoma de justo cómo están ocurriendo las cosas y de ahorita que hablan del mérito, de cómo nos estamos percatando del mérito y del privilegio, que yo lío de esta palabra, pero como me toca cerrarse chinga, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar que están fuera del discurso político estándar de policy, de proyecto de nación. Lo que creo que va a cambiar para siempre para lo que creo que sirve, primero, para lo que creo que sirve es justo como una advertencia del derechazo que está ocurriendo o está por ocurrir en el resto del mundo, y lo que creo que va a cambiar para siempre es el sistema bipartidista de Estados Unidos. O sea, yo creo que con el quemón que traen encima los republicanos que defendieron a Trump a capa y espada, en el escenario muy probable de que gane Joe Biden, pues va a tener que existir una división inevitable en el Partido Republicano y después probablemente también en el Demócrata, porque es evidente que el Partido Demócrata es mucho más de una cosa y tiene esa banda super establishment como son Joe Biden y Kamala Harris, que son muy importantes para ganar esta elección, pero también tienes voces como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces va a ser interesante lo que pasa después de esta elección. Creo que es la más importante de la historia de Estados Unidos moderna, no solamente de presidente, sino de vicepresidente, porque ninguno de los dos candidatos va a vivir más de 4 años. Así es. Muchas gracias, Andrea. Se despide con un toque bastante propio de Halloween, así que maravilloso, muy bien. El gran finale, ¿no? Excelente. Bueno, pues agradecemos muchísimo su atención, su presencia, sus preguntas, sus comentarios y además los saludos. En esta oportunidad de dialogar estos temas que, si bien es cierto, están enclavados en una zona geográfica concreta, Estados Unidos, creo que dicen mucho sobre la democracia en el mundo, dicen mucho sobre la polarización que existe en la sociedad, sobre cómo entendemos hoy el poder, cómo entendemos hoy la comunicación política, cómo tenemos que, como decía Enrique y como también mencionaron los demás, vamos a aterrizarnos a empatizar con los votantes, como también mencionaba Andrea, ¿no? Entonces, pues agradecemos muchísimo la organización de este evento. Les recuerdo, ¿quiénes organizamos esto? Un editorial, porque ya siguiendo tu pregunta, estimado Ricardo, un editorial porque hay que darnos el tiempo de reflexionar, de dar un paso atrás y de repensar
nuestras posiciones políticas, de incluso cuestionar lo mismo que estamos pensando y dialogamos y compartimos con los que piensan similar a nosotros. Lo hizo un editorial, lo hizo también un canal que promueve la ciudadanía desde la sátira, desde el humor, desde la comunicación a pie, política de a pie. Eso recordándole a todos aquellos que creen o creemos que tenemos algún privilegio o que reconocemos que tenemos privilegios y que tenemos alguna idea política, vamos a aterrizarnos, vamos a traducirnos y vamos a dialogar desde lo que somos, mamíferos políticos. Y por último, también organizó Rhetor, una consultoría de soft management, de retórica aplicada a la vida real, porque no podemos construir sociedad sin la capacidad de hablar, de comunicarnos y de honrar a esas palabras. Así que les agradecemos muchísimo su presencia. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en la página de Política de a Pie, de Alios Ventos, de Rhetor. Síganos para las distintas publicaciones, para los distintos programas, para los distintos videos, los programas de radio y también para los distintos talleres y cursos. Y también para los distintos cursos, talleres que tenemos en Rhetor. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Invitarlos a esta conversación, que ustedes se sumen a lo que acabamos de hacer aquí, para que entonces, como ya dijimos, aprendamos a hablar de lo que es incómodo y sobre todo podamos construir una democracia más saludable. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen jueves. Queridos y estimados, salud, vamos a acabarnos esto. Gracias, bye. Salud. Salud. Un gusto. Bye. Adiós a todos. Les gusto verlos. Bye. Qué chidos están, qué chidos que están. Qué chido. Bye. Nos vemos el martes. Prenda sus